La noche cayó mientras un joven caminaba por los callejones de un barrio ruidoso. Los vecinos gritaban unos con otros y él pasaba por algunas bolsas de basura, escuchando incluso las moscas zumbando a su alrededor. Llegó a la puerta de su casa, un apartamento con poco espacio. El joven se quitó la capucha de su abrigo y dio un gran suspiro. Lamento de nuevo en la cena. Ese era Bonjo Ryok, 25 años, un desempleado que daba malabares con 3 trabajos de medio tiempo, trabajando como cajero de tienda, camarero y en cualquier servicio que requiriera trabajo manual. Había una razón muy simple por la cual el pobre no lograba reunir dinero, a pesar de trabajar tanto: deudas. Pero no tenía dudas sobre sus acciones. Incluso pasando por algunas necesidades, necesitaba pagar lo que debía. Pensaba en eso mientras reflexionaba sobre cómo era un tipo sencillo, sin ninguna habilidad especial, solo un cuerpo saludable. Ya no veía un futuro brillante para sí, imaginando solo una vida, común y sin grandes logros. Mientras comía, algo brillante y azul apareció frente a él. «Bien, Juryok, te has despertado», era el mensaje que el sistema mostraba. En ese momento, Juro escupió todo lo que tenía en la boca, sorprendido, tratando de entender qué cosa extraña era esa, el despertar. Algunas personas llaman a esto una bendición, una oportunidad para acertar el jackpot y cambiar la vida de cabeza a pies, un golpe de suerte aún más raro que ganar en la lotería. Pero el problema era simple. Era necesario mantenerse vivo para disfrutar, ya que entrar en la torre era peligroso, y en cualquier momento, alguien podría ser eliminado por monstruos, sufrir por ambientes extremos de frío o calor, ser afectado por venenos o caer en trampas. Desde siempre, tenía una regla que seguía al pie de la letra: evitar cualquier tipo de confrontación, sin importar la razón. Hacía todo lo posible para no entrar en ninguna situación peligrosa, incluso pequeños accidentes, como pasar por debajo de una escalera o cerca de un sitio de construcción. Sí, era un perdedor y cobarde. Vivió toda su vida de esa manera. Pero entonces, simplemente despertó. Intentando mantenerse tranquilo, dejó los palillos apoyados en la mesa y pensó: si eso era real, tal vez esté tan cansado que esté alucinando. Fue entonces cuando extendió la mano y gritó: «Ventana de estatus». Ante él apareció su nombre, nivel, afiliación y el rasgo de invocación. El catálogo estaba vacío, pudiendo invocar solo una vez. Su expresión cambió en ese momento. «Esto es realmente real. No estoy soñando. Mi rasgo es invocación». Los despertados reciben una habilidad llamada rasgo. Los rasgos vienen en muchas formas, como esgrima, lanza, artes defensivas, arco y flecha, artes marciales, gigantificación, corte, invocación y curación. Para citar algunos ejemplos, espíritus, familiares, golems y bestias demoníacas son algunos tipos de invocaciones avanzadas. Invocación es una habilidad que permite al invocador utilizar categorías específicas de seres invocados. Con esa cantidad de información pasando por su cabeza, él terminó preguntándose: ¿qué tipo de invocador soy yo? Debería intentar usar una habilidad ahora que me he despertado. Ahora, reunió sus fuerzas en un intento inútil de hacer algo y gritó: ¡invocar! Pero no ocurrió nada. Sin gracia, lo intentó de nuevo. Invocación aleatoria. Rascándose la cabeza, recordó que tal vez eso no funcionara fuera de la torre. Las habilidades de un jugador, incluyendo sus técnicas, solo funcionan dentro de la torre y no pueden ser activadas fuera de ella. Fuera, podría verificar la ventana de estado. Un jugador no es diferente de una persona común. Eso era conocimiento básico. En ese momento, se sentía completamente idiota por saber que no había forma de que una habilidad se activara fuera de la torre. Fue entonces cuando algo lo sorprendió, ya que apareció una notificación inesperada informando que había invocado algo aleatorio. ¿Qué? Ante él, una energía púrpura invadió su apartamento, emitiendo ruidos extraños, y de repente apareció un hombre vestido con ropas de caballero. Bong de Uryok sonó frío y se quedó completamente asustado. ¿Qué? ¿Por qué funcionó esto? El mayor asombro, sin embargo, era el hecho de que delante de él había una persona. El hombre hizo una venia de saludo, confirmando que sí, él era humano. Los pensamientos de Bong de Uryok se volvieron completamente confusos, sin entender cómo eso había sido posible, ya que no estaba dentro de la torre y no había invocado un espíritu o un golem común, sino un humano. El invocado, por su parte, comenzó a notar algo especial. Un olor delicioso invadió sus fosas nasales. «Oh, eso es ramen». Rápidamente, fue guiado hasta el plato de comida y preguntó emocionado si podía tomar un poco. Bong de Uryok, que se sintió incómodo, respondió: «Ah, claro,
Observaba a ese extraño humano que había aparecido de la nada mientras él comía su comida. El chico comió todo con rapidez, devorando toda la pasta sin parar, y aunque estaba caliente y picante, no disminuía el ritmo. Debieron lanzar un nuevo sabor picante. Bong de Uryok hizo una expresión de revuelta, pensando que el chico era solo un aprovechador que ni siquiera podía soportar la comida picante, pero sobre todo estaba confundido con todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo se activó mi habilidad fuera de la torre? Y nunca había escuchado hablar de invocación humana. Sin perder tiempo, abrió su ventana de estado, donde aparecían información sobre invocación de humanos y demi-humanos, divididas en categorías: rango raro, súper especial, raro y legendario súper especial. Además, el sistema informaba que todo invocador y su invocado podían comunicarse libremente en cualquier circunstancia. Bong de Uryok se sorprendió al leer eso. ¿Existen clasificaciones para esto? Es como si estuviera sacando un personaje de un juego gacha, pero las notificaciones no se detuvieron ahí. Pronto, el sistema informó que el ser invocado obedecía a 3 principios básicos. Primero, la invocación debe proteger la vida del invocador por encima de todo. Segundo, la invocación debe obedecer las órdenes del invocador. Tercero, en caso de que los primeros y segundos principios entren en conflicto, el primero tiene prioridad. Bonde, el río, observaba a aquel humano terminar su cuenco de lamen, encontrando toda aquella idea de obediencia absoluta bastante curiosa. Entonces, ¿quién es el invocado?, pensó ese tipo en ese mismo instante. El sistema informó que era un miembro insano de la guilda de asesinos crueles llamado John Cusack, una invocación de rareza S y con duración de 6 horas. Era del tipo humano asesino. John Cusack era conocido como el asesino loco de la guilda de asesinos crueles, siendo al mismo tiempo el mayor activo y el mayor dolor de cabeza del grupo. Sin embargo, su tasa de éxito en misiones alcanzaba el 99%. Incluso llegó a eliminar a un hechicero del quinto círculo. Con esa cantidad de información surgiendo en 1900 de su mente, el protagonista sintió un intenso dolor de cabeza y se le salieron los ojos poniéndose pálido. Su mente parecía ser arrastrada directamente hacia el pasado de Cusack, como si la estuvieran tirando en contra de su propia voluntad. Mientras su conciencia se sumergía en aquella visión, Cusack se movía rápidamente y la mente del protagonista parecía girar en el aire a su alrededor. Avanzaba hacia un grupo de personas y sus movimientos recordaban a una extraña danza, en la que varias cabezas eran lanzadas al aire al ser alcanzadas por sus cuchillas. Luego, organizó todas aquellas cabezas en fila, adornándolas con lazos de cinta roja, manteniendo una sonrisa amable en el rostro. El protagonista temblaba al observar eso. Está loco. ¿Por qué está envolviendo sus cabezas como si fueran regalos? ¿Por eso lo llaman el asesino loco? Al menos es un regalo. Pero Cusack aún tenía otro objetivo en mente. Su mirada calmadamente insana se dirigió a una gran casa. Su final llegó por culpa de un único fallo, el verdadero objetivo de aquella misión. Cusack entró en la habitación en silencio, como una sombra, y levantó su daga para finalizar el ataque. Sin embargo, el objetivo era solo el espadachín más fuerte del imperio, y con un solo golpe decisivo, Cusack fue derrotado. Entonces, esta es la última memoria de Cusack, pensó el protagonista al ver aquella escena intensa. De repente, Cusack apareció detrás de él y preguntó: ¿En qué estás pensando? Eso fue suficiente para congelar a Bonde, el río, por completo. Se echó hacia atrás con un gran susto, mientras Cusack se disculpaba calmadamente. Solo me preguntaba si tenías alguna orden para mí. Fue en ese momento que Bonde, el río, recordó que no necesitaba tener miedo, pues la invocación debía obedecer sus órdenes. Reuniendo todo el coraje y la frustración acumuladas, ordenó: «Señor Cusack, por favor, lave la olla del lamen rápidamente». Cusack comenzó a realizar todas las tareas domésticas que el protagonista ordenaba, dejando todo brillante, bueno de un río que se sorprendió con la rapidez y la completa ausencia de quejas. «Realmente hace todo lo que le mando», pensó, observando a Cusack limpiar la mesa. Preguntó con cautela: «Señor Cusack, no haría algo absurdo, ¿verdad?». Cusack mantuvo la sonrisa en el rostro y respondió que obedecería cualquier orden que viniera de él. Eso trajo cierto alivio, pero Uryok aún sentía que necesitaba probar. «¡Ladra!». Para mí hubo una pausa incómoda y la expresión de Kousaki cambió cuando Uryok completó: «¡Como un perro!». Un pesado silencio se apoderó del ambiente, y en ese instante, Uryok se dio cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Sin embargo, inesperadamente, Cusack comenzó a ladrar sin parar, dejando a Uryok completamente
aparentemente aliviado. Hizo un gesto positivo con la mano, convencido de que su invocado era realmente muy obediente. De repente, fuertes golpes resonaron en la puerta de entrada. «Bueno, Yuriok, ¿estás ahí dentro? ¡Abre esa maldita puerta!». Era el cobrador que venía a cobrar sus deudas. «Hoy es el día de pagar los intereses», pensó Yuriok. En ese momento, ordenó que Cossack se levantara rápidamente. Yuriok había tomado prestados 10 millones de won, ya que los bancos se habían negado a ayudarlo y no tuvo otra opción más que recurrir a un prestamista. El dinero se utilizó para costear la cirugía de su padre, que se había resbalado en el hielo y había fracturado la cadera, además de pagar la universidad de su hermano menor. No tuvo elección. Al recordar eso, Yu-hyuk se mordía los labios, arrepentido de haber creído que podría pagar rápido, cuando solo los intereses ya sumaban 5 millones de won, equivalentes a más de 18,000 reales. Sé que fue una decisión estúpida, pero ¿qué más podía hacer? No había otro camino, pensó. Se giró rápidamente hacia Cusack, que abrió una sonrisa insana y preparó sus espadas. «Solo da la orden. Traeré la cabeza de ese». Antes de que completara, Jiu-Yoki comenzó a empujarlo hacia el baño, ordenando con firmeza que se escondiera y no hiciera ningún sonido. «Mantén la boca cerrada y no te muevas». Aún así, Cossack preguntó calmadamente si al menos podía respirar. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre claramente malintencionado presionara el cuello de Yuriok. «Te ves bien, buen de un reok». El pago de los intereses no llegó, así que me preocupé. Pensé que estabas enfermo o algo así. El protagonista intentó justificarse, diciendo que había olvidado, pero el monto acababa de ser enviado. La voz gruesa de aquel hombre resonó en el ambiente mientras decía: «Si las cosas se ponen demasiado difíciles, no te fuerces, ¿ok? Siempre puedes vender un órgano si estás apretado. Solo un riñón y todos tus problemas se acaban». Uno de los hombres que acompañaba al cobrador incluso recordó al hermano menor de Yu-hyuk y con una sonrisa torcida comentó que eso realmente era una buena idea. Cuanto más joven, más caro se vende. Junior permaneció en silencio, pero su mirada afilada terminó llamando la atención. ¿Qué mirada es esa? ¿Estás buscando problemas? Aún así, tragó toda la ira, levantó el rostro torpemente, rió nerviosamente y se rascó la cabeza. «No, por supuesto que no. Jamás me atrevería». Poco después, se fueron cerrando la puerta con fuerza. Después de eso, Yuriok llamó a Cossack, diciendo que había hecho un gran trabajo escondiéndose en silencio. En ese momento, se sentía más exhausto que nunca. Había trabajado en turno doble, recibido la noticia del despertar, invocado a un humano y aún lidiado con la visita de los cobradores. Pensó por un instante en todas sus deudas y se preguntó: ¿debería realmente intentar subir la torre? No, el dinero sería bueno, pero no hay manera de que un cobarde como yo pueda escalar la torre. Mientras reflexionaba, Cossack preguntó qué debería hacer en ese momento, pero Yuriok no tenía idea. «¿Qué quieres hacer?». Con una sonrisa tranquila, Cossack levantó la mano y respondió: «En ese caso puedo ver la televisión. Ha pasado un tiempo». La petición era un poco inusual, pero Yuriok no veía ningún problema y decidió dejarlo a su aire. El tiempo pasó y Yuriok ya estaba acostado, mientras su invocación permanecía sentada viendo doramas. Observaba la sonrisa de Cossack y pensaba que, aunque fuera una invocación, tener a otra persona cerca no era algo tan malo, era casi reconfortante. Hasta ahora, había estado trabajando hasta la extenuación completamente solo. Eso está bien. Y así, terminó durmiéndose. Cuando amaneció, el despertador sonó a las 8 de la mañana. Yuriok miró rápidamente la televisión, preguntándose dónde estaba Cossack. Claro, la duración era de 6 horas, ¿no? Había un límite de tiempo. Recordó la ventana del sistema informando que la invocación había regresado en medio de la noche. Se levantó sabiendo que tendría que comenzar un nuevo día de trabajo. Sin embargo, detrás de él, la televisión transmitió una noticia urgente en GBC News. Hoy más temprano, en Jongno-gu, en la oficina de la empresa ilegal de préstamos privados Smile Cash. Eso llamó inmediatamente la atención de Yuriok. Su cepillo de dientes casi se cae al escuchar que, en total, 3 víctimas habían sido encontradas sin vida. Lo que más impactaba era el detalle de que las cabezas habían sido dejadas decoradas con cintas rojas. Yuriok sabía exactamente lo que eso significaba, ya que era un patrón de John Cossack. En ese instante, entró en pánico. ¿Reconfortante? ¡Para nada! No invoqué a un compañero. Invocé a un asesino completamente fuera de lo normal. La noticia estaba entre las principales del día. El caso de Smile Cash, fechado el 14 de febrero. La escena era extremadamente pesada, dejando rastros de dolor y sufrimiento, y allí estaban las cabezas alineadas, adornadas con cintas rojas. El protagonista temblaba y sudaba de nervios, repitiendo mentalmente lo mucho que estaba jodido. Eso tenía que haber sido obra de Cossack. Mientras se mordía las uñas, oyó una voz diciendo: «¡Disculpa!». Un cuerpo sostenía su propia cabeza mientras hablaba.
¿Puedes pasar esto por la caja, por favor? En ese momento, Jerry Oke sentía como si estuviera viviendo dentro de una película de terror. Su imaginación lo llevó inmediatamente a una tienda decorada con cintas por todas partes, en pleno día de San Valentín. ¿No me vas a atender?, comentó la cabeza parlante. Jerry Oke se echó hacia atrás de un susto, pero pronto su mente volvió a estar en su lugar. Estaba en el trabajo y una clienta le preguntaba si estaba bien. Avergonzado, pidió disculpas en voz alta. Te atenderé en este momento. Más tarde, todavía estaba completamente aturdido con todo eso y caminaba entre las personas que reían mientras solo suspiraba. No podía concentrarse en el trabajo ese día, así que decidió tomarse un descanso de todos sus turnos. Esas personas que murieron fue por mi culpa, pensaba mientras se alejaba cada vez más de las personas felices. La nieve caía con más intensidad y su pequeño departamento tenía la luz encendida. Fujioke accedió nuevamente al catálogo donde aparecían las informaciones sobre el asesino loco de la guilda, Cruel John Cossack. Él realmente es un asesino loco. Como soy su invocador, no me van a hacer daño, pero aún así da miedo, pensaba mientras analizaba cada detalle. Entonces, extendió la mano y dijo con firmeza: invocación designada John Cossack. En ese mismo instante, apareció una pantalla brillante, informando que antes de realizar la invocación, necesitaba dejar una evaluación de -5 satisfacción para el invocado. La evaluación funcionaba por estrellas, exactamente como en aplicaciones comunes. Sin pensar mucho, Yu Ryok levantó el dedo del medio, completamente insatisfecho. Estaba solo viendo televisión, y él salió eliminando personas sin que nadie se lo pidiera. Esto es un gran dolor de cabeza. ¡Una estrella! ¿Qué tipo de problema se está metiendo un tipo común como yo? Poco después, se detuvo un instante y reflexionó. Eso es lo que me gustaría dar, pero no puedo ser tan cruel. Al final, terminó seleccionando 3 estrellas para Cossack. Recordó que su madre era coordinadora de una empresa de alquiler de purificadores de agua, así que sabía muy bien el peso de una evaluación baja. Incluso cuando no estoy satisfecho, nunca doy una estrella. Segundos después, John Coulson fue invocado nuevamente. Apareció con una sonrisa en el rostro y habló animado. Es un placer verte de nuevo. Gracias por las 3 estrellas, trabajaré aún más duro. Mientras Yu Ryoke observaba al dulce, inocente y animado Cossack, se preguntaba si realmente sería capaz de eliminar a 3 personas. Reuniendo toda la seriedad que pudo, preguntó: ¿esos hombres que vinieron a mi casa ayer, fuiste tú quien se encargó de ellos, señor Cossack? Sin quitar la sonrisa del rostro, confirmó que sí, dejando al protagonista completamente pasmado. Me encargué de ellos anoche, mucho antes de ser desinvocado. Yu Ryok solo podía pensar que frente a él estaba un verdadero monstruo. Sentía todo al mismo tiempo: repulsión, el corazón acelerado, de ansiedad y miedo, pero se obligaba a mantener la calma. Al fin y al cabo, Cossack no podría hacerle daño. Aún así, necesitaba entender cómo había sido posible, ya que no había forma de que Cossack supiera dónde estaba su oficina. Fue entonces cuando Cossack explicó: planté una marca de rastreo en esos individuos cuando invadieron su casa. El invocador Yuryok se asustó, preguntándose si eso era algún tipo de habilidad y por qué llegaría tan lejos. La respuesta fue simple: porque eran una amenaza. Es mejor eliminar las amenazas con anticipación. Indignado, Yuryok gritó: pero nunca te ordené que tú... Fue en ese momento que todo tuvo sentido. Eso era la consecuencia directa del tercer principio. Si el primer y el segundo principios entran en conflicto, el primero tiene prioridad. Es decir, la obediencia absoluta podría ser ignorada si el invocador estaba en peligro. Ni siquiera podía ordenar que la propia invocación se lastimara. Ryok respiró hondo y explicó que no había una amenaza real en esa situación, solo un juicio personal. Cossack intentó justificar, diciendo que podrían existir varias interpretaciones. Desde mi perspectiva, esos hombres eran una amenaza que eventualmente pondría su vida en riesgo. El invocador hizo un juicio perfectamente razonable. Antes de que terminara, Yuryok lo interrumpió completamente desesperado. Eso es psicótico. Luego, bajó los hombros y se disculpó por lo que había dicho. Cossack, sin embargo, respondió con calma que estaba bien. Escucho eso con frecuencia. Yuryok lo miró con una expresión triste. No es que no entendiera lo que estaba sucediendo, sino que todo eso se volvía demasiado peligroso. Su mente comenzó a imaginarlo todo lo que podría salir mal, como caminar por una calle concurrida con Cossack y,
sin querer, chocarse con alguien. La persona podría reaccionar en el calor del momento con una amenaza vacía, algo dicho por impulso. Entonces, según la interpretación de Cossack, eso podría acabar convirtiéndose en cinta roja. Solo de pensarlo, Yuriok casi entra en pánico. Fue entonces cuando Cossack se arrodilló y se disculpó. La culpa fue mía. Yuriok intentó explicar que lidiar con situaciones de esa manera no le ayudaba. Al contrario, solo traería más problemas y exigió que prometiera no repetir eso. Yo no puedo prometer eso, respondió Cossack, avergonzado. Yuriok pensó en insistir, pidiendo que no actuara por sospecha, a menos que hubiera un peligro real. Cossack entonces hizo una firme salutación y prometió usar el mejor juicio posible en todas las situaciones. Yuriok suspiró desconfiado. Él está siendo muy evasivo, pensó. Fue entonces cuando surgió otro tema. Por cierto, invocador, ¿ya has considerado subir la torre? Eso lo dejó paralizado, cerrando los puños temblorosos. Deulgio sabía que esa podría ser una oportunidad única en su vida, pero no podía negar el miedo. Es peligroso, podría morir, pensó. Sin dudar, aún así, miró a Cossack y preguntó sobre los otros invocadores. Él respondió con una sonrisa extraña, afirmando que eran fuertes y valientes. El río desvió la mirada, sintiéndose avergonzado. Existían personas que usaban sus habilidades para salvar el mundo, pero él simplemente no tenía el valor de arriesgar su propia vida. Admitió esto en voz alta, lo que hizo que Cossack dijera, «Invocador Bong, ¿realmente eres...?» Hubo una pausa tensa. Yuriok pensó que escucharía algo negativo, pero para su sorpresa, Cossack lo miró con admiración. El mayor invocador de todos se acercó rápidamente y continuó. ¿Cuál es la mayor virtud de un invocador? La seguridad es lo primero, por supuesto. Su expresión se volvía cada vez más intensa. La valentía es veneno. Un invocador valiente es un invocador peligroso. Nunca se sabe cuándo puede morir, y si mueres, no podremos salir más, señor. Con una sonrisa aún más inquietante, concluyó. No te preocupes, yo me encargaré de todo el trabajo duro. Tú solo tienes que mantenerte discreto y vivir una vida larga, muy larga, invocador Bong. Después de esta gran revelación, el día pasó y Yuriok despertó con la cara hinchada. Era obvio que no había dormido bien. Estaba demasiado preocupado, preguntándose si debería o no subir la torre. ¿Quién soy yo para subir la torre? Debería ser agradecido de que mi deuda haya desaparecido junto con los cobradores y seguir adelante. Pensando así, se levantó decidido, asegurándose a sí mismo que solo seguiría con un trabajo seguro y normal. Si trabajo duro, todo mejorará. De repente su celular comenzó a sonar, y en el momento en que contestó, escuchó la voz de su padre diciendo, «Hola, ¿estás manteniendo la rehabilitación al día? Dijeron que necesitas transferirte a un hospital más grande». La conversación tomó un rumbo inesperado, cuando llegó la noticia de que su madre había sido despedida. Aún así, el padre intentó tranquilizarlo. «No te preocupes tanto, llamé porque hacía tiempo que no tenía noticias tuyas, hijo. Todo está bien». Aún así, Yuriok pidió que no se esforzaran demasiado, prometiendo que encontrarían tiempo para visitarlos pronto y comer juntos. Poco después, colgó el teléfono. No mucho tiempo después, Yuriok, que ya estaba equipado con un uniforme completo de gerente de seguridad, sosteniendo el bastón y manteniendo una postura firme, dijo, «Solo el primer piso. Voy a dar una ojeada rápida y salir de inmediato. Si es peligroso, puedo simplemente irme en ese momento. Hasta tiene sentido, ya que tomé un descanso de mis trabajos hoy». Fue entonces cuando recordó la invocación. Aún así, no necesitaba necesariamente quedarse con Cossack. Podría intentar invocar a otra persona. Con una ligera sonrisa, pensó, «¿Quién sabe? Tal vez logre un legendario superespecial raro». Sin embargo, el sistema apareció, informando que la invocación aleatoria no estaba disponible y que había un tiempo de recarga de 28 días. Al final, Cossack apareció de nuevo, presentándose para el servicio. Yuriok creía que él no sabía que había intentado invocar a otra persona, así que permaneció tranquilo por unos instantes. Dándole la bienvenida, enseguida reveló que había decidido entrar en la torre, ya que valoraba su valentía, comentó Cossack, sin poder esconder la emoción. Sin embargo, poco después completó, «Ah, no retiro lo que dije. Tú no debes ser valiente». Juro que le pidió que no se preocupara, explicando que solo iba a echar un vistazo rápido, y luego saldría. Con eso acordado, Cossack le pidió que desechara todas esas cosas groseras, explicando que, al entrar, él mismo sería el guía, asegurando que Jerry Oke ingresara de forma segura y estuviera cómodo todo el tiempo, sin necesidad de mover un solo dedo. Entonces, Yuriok activó la pantalla del sistema y solicitó la entrada al primer piso, algo que lo saltó alegremente. Pero, en
En el instante en que el sistema respondió, agarró a Yuriok por el cuello y dijo con firmeza: «Ahora espera un segundo». La entrada en la torre fue como caer dentro de un sistema digital, con números y luces bajando a su alrededor, mientras Jerry Oak era arrastrado hacia adentro. Su cuerpo atravesó el flujo sin control y la sensación terminó de forma abrupta. Ryoke abrió los ojos de par en par, sudando frío, completamente despreparado para eso. Durante la caída, Cossack lo sostenía, manteniendo el control, mientras ambos eran lanzados al primer piso. Poco después, aterrizaron dentro de un área protegida por una barrera azul de patrón hexagonal, aislando el ambiente a su alrededor. Aún aturdido, Yuriok miró a su alrededor y se dio cuenta de que el primer piso era un terreno seco, agrietado y sin señales de vida. El malestar vino fuerte, haciendo que se inclinara por unos segundos hasta recuperar el aliento. Mientras tanto, Cossack permanecía firme como si nada hubiera pasado. Se acercó y ayudó a Yuriok a levantarse, comentando de manera sencilla que eso pronto dejaría de ser un problema. Luego, se movió hacia adelante, llamando a Yuriok para que saliera de la zona segura y avanzara. Tan pronto como la torre reconoció sus presencias, apareció un mensaje informando que las habilidades físicas habían sido mejoradas. Yuriok miró sus propias manos, sintiendo esa curiosa sensación de ahora ser un jugador. El sistema también envió la misión del primer piso, que consistía en derrotar a 5 larvas gordas de piel resistente. Poco después, varias criaturas aparecieron en ese suelo caliente. Tendría 2 horas para completar la misión y fallaría en caso de ser derrotado o rendirse. Yuriok recordó todo lo que había leído sobre las criaturas de la torre y comentó que el primer piso servía para probar habilidades, siendo esas larvas consideradas enemigos de entrenamiento, un ataque casi inexistente, pero con una piel difícil de atravesar. Tragó en seco al pensar que otros jugadores tardaban alrededor de 30 minutos en derrotar a una sola, y ahora, siendo un jugador, también tendría que intentar derribar la suya. Yuriok dio un paso al frente, dejando a Cossack visiblemente tenso al cuestionar si realmente era necesaria tanta esfuerzo. Se detuvo frente a la criatura como en un duelo silencioso, y, por un momento, se dio la vuelta pidiendo un arma prestada, bajando completamente la guardia. La larva comenzó a erguir el cuerpo y abrió la boca, revelando algo que brillaba en verde. Justo debajo, el movimiento dejó al jurado tenso, y al darse vuelta y notar el tamaño de la criatura frente a él, terminó desesperándose y pidió ayuda a Cossack. Esa fue una decisión que el invocado consideró sensata. Con una velocidad impresionante, Kosa avanzó contra la criatura, pidió a Yuriok que se apartara y, con un golpe rápido, la larva se deshizo, esparciendo una sustancia verdosa por el aire. Luego se movió entre las demás, usando su habilidad de explosión de hoja, lanzándolas todas hacia arriba y terminando el enfrentamiento de una sola vez. Yuriok quedó completamente impresionado con lo que acababa de ver y comentó, sorprendido, que todo se había resuelto en un instante. El sistema entonces informó la conclusión del primer piso junto con el aumento de nivel. Como recompensa, Hiroki recibió 100 gramos de piedra mágica. Además, por haber alcanzado una clasificación de logro SSS en el primer piso de la Torre Negra, se concedió una recompensa del mismo nivel, un distintivo de platino. De Ryok parecía estar en las nubes, pensando que todo había sido demasiado fácil y creyendo que pronto se haría rico. Lo que no esperaba era que, en ese mismo instante, la misma notificación hubiera aparecido para todos los jugadores de Corea del Sur. Salieron de la Torre Negra casi instantáneamente y regresaron a casa. Yuriok tomó el celular y analizó el tiempo, dándose cuenta de que todo había tomado solo unos minutos. Cossack lo llamó, diciendo que ambos habían hecho un buen trabajo, pero sonrojado, Yuriok respondió que no había hecho nada, solo había estado parado. Cossack entonces hizo un gesto positivo, como en los primeros capítulos, y dijo que exactamente eso era lo que había hecho. Bueno, después de un tiempo, Yuriok comenzó a analizar sus objetos, observó la piedra mágica y comentó consigo mismo que eso era un recurso crucial, indispensable para la industria moderna. El precio había caído bastante desde los primeros días de la torre y ahora rondaba los 50,000 won por 100 gramos. Como ya habían pasado 20 años desde que las Torres Negras surgieron en varios países, gran parte del conocimiento sobre ellas ya era común incluso entre personas normales. Sin embargo, ese distintivo de platino era algo que nunca había escuchado. Aún así, Ryok disfrutaba el momento.
satisfecho por haber conseguido 50,000 won en pocos minutos. Como forma de celebración, Cossack comentó emocionado que iba a haber un drama ligero para relajarse, mientras había una comida especial, mejor que hacía tiempo. Yuri lo llamó a comer, y Cossack, sintiendo el olor desde lejos, se sentó y preguntó si eso era pie de cerdo picante. Yuri le explicó que había pedido el plato normal, ya que Cossack no aguantaba la comida fuerte, pero, aún así, el olor seguía pareciendo intenso, lo que hizo que Yuri reír y comentar que realmente era débil con el picante. Emocionado, Kousa agradeció una vez más por la amabilidad y los dos comenzaron a hablar sobre temas aleatorios, yendo de una cosa a otra, haciendo que Yuriok se convenciera de que esa asociación no parecía peligrosa. Muy por el contrario. En la mañana siguiente, Yuriok colgó en la pared una nueva rutina diaria. En ella estaba escrito que trabajaría en la tienda de conveniencia durante el día y en el restaurante por la noche, dejando el trabajo de limpiador que hacía a medio tiempo. En lugar de eso, regresaría a casa y conquistaría la torre junto a John Cossack. Para él, ese era un plan perfecto. Así, invocó a Cossack, que estaba listo, como siempre, comentando que había ganado 5 estrellas más y ni siquiera sabía dónde usarlas. Esto hizo que Yuriok preguntara si la evaluación de satisfacción era realmente tan importante. Cossack explicó que cuanto mejor era la evaluación, más beneficios variados se obtenían. El tiempo de 1930, manifestación, la promoción de rango y mayores posibilidades de invocación. Poco después, ambos entraron al segundo piso de la Torre Negra, donde la misión era derrotar a 10 larvas gordas de rápido razonamiento en 2 horas. El problema era que se movían por todos lados, más rápido de lo que Yuriok imaginaba, lo que le hizo preguntarse qué debería hacer. Cossack se rió y dijo que ni siquiera habría tiempo para eso, ya que terminarían en pocos minutos. Luego, avanzó, lanzando sus dagas, afirmando que terminaría rápido y lo escoltaría de regreso a casa, mientras Yuriok se quedaba atrás preguntando si quería apoyo ese día. Las dagas alcanzaron los objetivos con precisión y las larvas fueron eliminadas instantáneamente, dejando a Yuriok completamente sorprendido. Pronto, apareció el mensaje del sistema informando la conclusión del segundo piso, el aumento de nivel y la recompensa de 200 gramos de piedra mágica, además de otro distintivo de platino por clasificación S, S y S. La progresión continuó hasta el quinto piso, con cada logro fortaleciendo la asociación entre los dos, hasta que el sistema informó que Yuriok había recolectado 5 distintivos de platino, otorgándole un privilegio especial, el aumento de invocaciones simultáneas a 2 espacios, lo que lo dejó genuinamente sorprendido. Bueno, Deuriel creyó que incluso con Cossack barriendo todo rápidamente, eso lo haría un gran conquistador. Esto podría convertirse en una batalla a largo plazo, pensó, mientras se imaginaba cruzando la banda de una larga caminata. Además, estaría aún más seguro. Podría realizar una invocación aleatoria, aunque aún tenía 20 días restantes de tiempo de recarga. Vamos a resistir firmemente y con cuidado hasta entonces. Imaginó la vida fácil que podría tener mientras los dos continuaban avanzando en la torre sin parar. Al día siguiente, estaría listo para escalar el 6º piso nuevamente y seguir subiendo y subiendo. Mientras tanto, en la República de Corea, en el edificio de la Agencia de Gestión de Despertados, todos los jugadores agentes estaban en una sala discutiendo. Uno de ellos se mantenía en silencio, pensando en cuándo sonará, esta mañana o esta noche, quizás tarde en la noche. De repente una mujer se acercó, sacándolo de su inmersión, y le preguntó, ¿estás pensando en el anuncio? ¿No es así? Él se asustó y rápidamente se volvió hacia ella, indignado. Ya te dije que dejes de asustar a la gente. Sin embargo, ella se justificó, afirmando que no pudo evitar la curiosidad. Aquellos eran Jong Wang, líder de equipo, y la mujer era Lee Min, la jefa de la sección. Él se controló y preguntó si había salido algún anuncio, y ella afirmó que sí. Es una conclusión de rango SSS del 6º piso de la Torre Negra, en Corea. No pudo evitar pensar que esto estaba sucediendo de nuevo. Los anuncios globales de la Torre Negra estaban sonando uno tras otro últimamente. El contenido no era otro que noticias de conclusiones con esa clasificación. Lo que le hizo pensar es que definitivamente era una sola persona, ya que los pisos del primero al quinto se fueron concluyendo en orden. Imaginaban que era, sin dudas, alguien con talentos sin precedentes. Si los pisos 7º a 10º se concluyeran con la misma clasificación, eso sería realmente impresionante. Los pensamientos de ambos fueron interrumpidos por un golpe en la mesa. Un hombre calvo anunciaba, «Ustedes dos saben que hasta ahora el mejor récord de Corea era rango A». Ese hombre era Park Kyung-sod, director de la Agencia de Gestión de Despertados. Continuó, «Se ha revelado el hecho de que existe un rango superior a esto y que un anuncio global aparece para una conclusión. Esta vez, ocurre que en la comunidad internacional, los jugadores
jugadores cambiar de nacionalidad ya es algo bastante común. Incluso ha habido secuestros ocurriendo en secreto, así que esta era una preocupación legítima para ellos. Con firmeza, Park Ju-seok afirmó: antes de que perdamos a esta persona para otro país, necesitamos encontrar a este jugador inmediatamente. Mantengan vigilancia total sobre todos los jugadores recién registrados. Habían pasado 2 días, y Cossack ya estaba trabajando en sus tareas domésticas, completamente emocionado. Hoy sería el 8º piso. Nuestro protagonista también estaba feliz por estar conquistando 1 a 1 cada día, sin ningún esfuerzo. El 10º piso también era un piso hecho para principiantes, pero aún así, todo estaba yendo sin problemas. No pasó mucho tiempo antes de que ambos recorriesen las tierras del 8º piso, donde la misión era derrotar a 10 guerreros sapos de espinas rojas. La misión, una vez más, había sido concluida con éxito, y además de las recompensas estándar, había ganado una poción de curación exclusiva de la torre. El aviso global también apareció, y el distintivo fue concedido. De vuelta en casa, Cossack se inclinaba sin gracia, apreciando el buen trabajo de su invocador, pero nuestro protagonista siempre insistía: pero no hago nada todos los días. Sin gracia, Cossack resaltaba: solo entrar en la torre ya es la parte más difícil. Nuestro protagonista no podía dejar de agradecer a Cossack, porque gracias a él siempre subían y concluían fácilmente los pisos. Sin embargo, sabía que no podía bajar la guardia, porque a partir del 10º piso las cosas serían un poco diferentes. El tranvía, Rael sabía que el tiempo era récord y que Cossack estaba haciendo un trabajo duro. Pensó si debería darle algún regalo. Fue entonces cuando abrió la cartera y sacó un billete de dinero. Aún sobra bastante tiempo en el mundo real, así que sal y diviértete un poco antes de volver con algo rico. También, solo no causes problemas, pero eso era demasiado, y rápidamente Kosaki gesticuló que no era necesario. Sin entender el motivo explicó: no puedo salir del lado del invocador Bong, solo veré televisión en casa. Sin muchas opciones, decidieron pedir pollo. Cossack claramente adoraba el pollo, y agradeció, afirmando que realmente era una gran idea. Volvió a sus dramas, ya pensando en su comida, no picante, sino en la que lleva miel, queso, mantequilla y dulces. Mientras esperaban, Bomb de Río quiso echar un vistazo a sus recompensas, la poción de curación exclusiva de la torre. Pensó en darle eso a su invocado, Cossack, y luego reflexionó sobre lo que debería hacer con esa cantidad de piedras mágicas. Ya poseía un poco más de 3,5 kilos en su inventario, y si las vendía, podría obtener alrededor de 1,800,000 wons. Ya debería empezar a pensar en convertir esto en dinero, pensó. Pasaron 2 días más, y estaba en el 10º día, escalando la torre, a punto de desafiar el 10º piso. Mientras se acomodaba, se decía a sí mismo: al principio, pensé que solo echaría un vistazo a la torre, pero terminé escalando diligentemente un piso por día. Ayer, el 9º piso, la flor carnívora de la selva fue fácil. También fue un poco difícil para mí, pero para el Cossack, completar el piso ya es garantizado y la recompensa de rango S. Pero es solo un bono. ¡Qué alivio! ¡Qué reconfortante es esto! Sus pensamientos lo llevaron a una celebración interna, bromeando con Cossack por su esfuerzo y gran servicio prestado. Ya había olvidado que él es un asesino loco que mató a 3 personas, pensó, bromeando de nuevo. Nuestro protagonista dio a la causa una evaluación de 5 estrellas, aumentando el nivel de satisfacción. Debido a este aumento, el tiempo en el mundo real de John había sido extendido en 1 hora más, lo que dejó a nuestro protagonista bastante emocionado. Dar la puntuación máxima valió la pena, dijo Cossack, apareciendo formando un corazón con las manos, emocionado, diciendo que podría ayudarlo por más tiempo y que podía confiar en él para todo. Minutos después, estaban entrando en el 10º piso de la Torre Negra. Las habilidades físicas habían sido mejoradas. Todos los rasgos y habilidades de combate podían ser usados mientras aún estaban protegidos por el núcleo seguro. Bonju Ryo comenzó a sentir la recalibración. Su fuerza desbordaba y una mana misteriosa comenzaba a forzarse, haciendo presión en su abdomen. Se sentía como si estuviera transformándose en un caballo salvaje e indomable. Fue entonces que, con ese espíritu, sujetó los hombros de Cossack y afirmó: a partir de ahora, yo también voy a ayudar. Cossack se volvió hacia él, explicando que no debería ni siquiera sufrir un rasguño, pero nuestro protagonista intentaba tranquilizarlo. No debía preocuparse, porque allí estaba un caballo salvaje, y fue en ese espíritu que afirmó: esta vez, definitivamente necesitamos hacer esto juntos. En ese momento, su cuerpo se estremeció, y al girar hacia un lado, vio algo similar a un ojo que los observaba. Luego, un insecto gigante lo sorprendió, levantándose hacia los cielos.
Eso es un monstruo del 10º piso. ¿Cómo lograron los otros jugadores derrotar algo así? Pensó, volviendo a ser solo Bonju del Río. El cobarde realmente manda a 2 personas a capturar simples insectos. Realmente parece un poco perjudicial para el orgullo humano, le dijo a Kozak. Se sintió confundido, ya que no había nada particularmente perjudicial en eso, pero Bonju del Río insistió. Eso es extremadamente perjudicial para mi orgullo. Entonces, deseó fuerza a su invocado. La criatura, que era 5 veces más grande que Kozak, rugió y le apuntó con sus garras. Sin embargo, el movimiento de Kozak fue tan rápido que saltó de un lado a otro, escalando aquel mantis religiosa con su mirada intensa y destacada, asestando numerosos cortes y desmembrando a la criatura en pedacitos. El sistema, en ese mismo momento, informaba del éxito de la misión, y esta vez Bonju del Río había ganado 1 kilo de piedras mágicas. Había completado la conquista de rango SS, y nuevamente ganó su insignia de platino. Como había ganado 5 de esas, se le otorgó otro privilegio, el poder de copiar una habilidad poseída por una entidad invocada. De vuelta en casa, Bonju del Río estaba emocionado con esta posibilidad y tenía varias opciones en la lista exhibida: explosión de hoja, rompimiento de choque, emboscada silenciosa, daga venenosa, paso de sombras, ruptura, sigilo, invisibilidad, polimorfismo, y así sucesivamente. Mientras analizaba, Kozak pasó y se dio cuenta de qué se trataba. Entonces reveló: sin duda, es paso de sombras. La opción de copiar habilidad apareció. Bien, no preguntes, no pienses, aprende. Paso de sombras. Bonju del Río quería entender la razón, pero la explicación era clara. Es conveniente a la hora de huir. Incluso si algo me pasa, tú puedes moverte con discreción y rapidez. Eso pareció un poco ofensivo después de todo. ¿Qué pensaba Kozak que era nuestro protagonista? ¿Parecería alguien que saldría corriendo solo para salvar su propia piel? Pensó indignado. Aún así, adquirió exactamente esa habilidad, sintiéndose completamente furioso. A diferencia de Kozak, incluso en combate, un buen juego de pies es extremadamente, muy absurdamente importante. ¿No dicen que el juego de pies es el alma de una lucha? Pensó, mientras Kozak veía sus doramas. Bonju del Río entrenaba su nueva habilidad, moviéndose rápidamente por todos lados. Al final, simplemente se lanzó al suelo. Completamente exhausto al día siguiente, Bonju Río realizó una llamada a la central de atención de la Agencia de Gestión de Despertadores. Se presentó pronto, informando que había despertado recientemente y que por eso estaba llamando. Al otro lado, lo felicitaron con tanta felicidad que hasta asustó a nuestro protagonista. ¿Podemos enviar asistentes del gobierno hasta tu casa? ¿Puedes tener dudas? Bonju Río, aunque aturdido, aceptó, proporcionando la dirección de su casa. Y así, con la voluntad de vender sus piedras mágicas, Bonju Río tomó la decisión más valiente de sus 25 años de vida. Frente a la agencia, había un coche esperando por la jefa de sección. Al entrar, John Wang lo estaba esperando. ¿Cómo era el despertador que se puso en contacto con nosotros de Ego ayer? Lee parecía frustrada al informar que no parecía el dueño del récord. Parecía que estaban yendo a la casa de todos, analizando, y ella se preguntaba si él realmente aparecería. Pronto, ella advirtió: recibimos otra solicitud de registro de despertador hoy. El líder de equipo, John, también debería ir con nosotros. Él respondió: sí, por ahora necesitamos correr al máximo que nuestras piernas aguanten. Luego continuó, seriamente: vamos, si es esa persona, necesitamos traerla al equipo de élite, incluso si tenemos que ofrecer los mejores beneficios que la agencia pueda dar. Al mismo tiempo, nuestro protagonista estaba limpiando toda la casa, dejando todo brillante para recibir a los agentes, hasta que alguien golpeó la puerta. ¿Hay alguien en casa? Somos de la Agencia de Gestión de Despertadores. Rápidamente, Churrío abrió la puerta, avergonzado. ¡Ah, hola! El lugar es un poco pequeño, pero por favor entren. Ellos dijeron felices que era un placer conocerlo y pronto se presentaron. Jeon señaló, presentando también a Lee. Ella es una jugadora, así que siéntete libre de preguntar cualquier cosa. El hecho de que ella fuera mujer dejaba a Yu completamente nervioso, sin razón alguna. Aún más cuando ella se acercó bien cerca de su rostro, dejándolo sonrojado, y preguntó sin rodeos: ¿eres tú? ¿No eres el S? Más en ese mismo momento, nuestro protagonista se sintió totalmente avergonzado, además de asustado con cuánto sabía, y se apartó. Pero pronto se preguntó qué estaba pasando. Tragando en seco, pensó que podrían tener algún tipo de método secreto para identificar jugadores de despiertos que él no conocía, pero su autodefensa pedía solo que negase todo y actuara con naturalidad. Congelado y pálido de asombro, incluso intentó: he oído hablar de eso, pero eso no soy yo. Negó,
sonriendo torcidamente y sin gracia. Sin embargo, Lee observaba, analizando esa expresión extraña que él hacía, la cara clásica de quien está mintiendo, pensó. Poco después, John intentó interrumpir con un golpe, pero Lee desvió sin vacilar. No te dije que no estuvieras pescando respuestas, señora Lee. Luego, se giró hacia nuestro protagonista y se disculpó por el gran desprecio. Ah, está bien, afirmó él sin gracia, casi sin creer que todo no se trataba de una prueba. Vamos a dar una breve pausa para conocer a Tevi, la mascota de la Torre Negra de Corea. Ella vino a enseñarnos un poco sobre esta temible torre, con una apariencia negra como el betún y ominosa. Su altura supera el edificio más alto de la Tierra. La Torre Negra, hace 20 años, apareció de la noche a la mañana en todo el mundo. Cada nación envió científicos y soldados para investigar, pero nadie lograba acercarse, como si hubiera una pared invisible bloqueando el acceso. Pero entonces, ¿qué es esta torre? Esta pregunta fue respondida cuando aparecieron los jugadores, ya que funciona como un juego, con pisos que necesitan ser conquistados uno a uno. Fuera de la torre, los jugadores son humanos comunes, pero dentro de ella imponen poderes y habilidades inmensas. Las recompensas obtenidas allí mejoran su equipo e incluso impulsan la economía mundial. Pero, ¿y si nadie sigue subiendo? Esa es una buena pregunta. La torre comienza cada vez más a presentar mensajes de bajo progreso, hasta iniciar una cuenta regresiva para el colapso. La conquista del siguiente piso interrumpe esta cuenta regresiva. Si no se conquista un nuevo piso dentro de 6 meses, comienza una cuenta regresiva y entonces la torre colapsa. Esto ya ha sucedido en un lugar llamado Mumbai hace aproximadamente 3 años. Cada nación posee entre 1 y 3 torres. Sin embargo, Corea solo tiene una. Su ubicación está en las profundidades de las montañas de Gangwon-do. Aproxime entre 5.000 y 10.000 jugadores. En todo el país, aproximadamente de 0,01% a 0,02% de la población. No es un número tan grande. Sin embargo, el progreso siempre es constante. El récord de conquista es de 65 pisos, justo detrás de los Estados Unidos, que también tiene 65. Aún así, eso no es motivo de preocupación, ya que Corea cuenta con héroes modernos que representan a su país. Así como la humanidad un día exploró nuevos continentes, ahora exploramos las torres. Entonces, aquí queda un mensaje de la mascota a los recién despertados. Sí, tú mismo, eres la próxima esperanza de la humanidad. ¿Por qué no registrarte hoy como un jugador oficial? Conviértete en un héroe también. Solo necesitas hacer clic en Sé miembro y ser parte de esta increíble aventura, apoyándonos y ayudando a mantener el canal. Una vez que se mostró el mensaje de la mascota, John cerró el portátil y comentó: y con esto, has concluido nuestra orientación obligatoria. Ahora, algunas preguntas de verificación. Nuestro protagonista aún estaba un poco sorprendido por lo mucho que todo parecía un hermoso guión corporativo, pero pronto sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Dion preguntó si realmente era un despertado. Bong de Orrio lanzó varios cristales sobre la mesa, afirmando que sí, que había entrado en la torre y había logrado algunas conquistas. ¿Ves? Aquí están las piedras de maná que recolecté. Preguntaron al mismo tiempo hasta qué piso había llegado y él respondió: 10º. Los agentes se miraron, sabiendo que ese era el mismo piso del récord obtenido de rango S, y entonces empezaron a preguntarse si él era el hombre que tanto buscaban. Lee no tardó. Jugador Bong, ¿has oído hablar del reciente anuncio global? Bong se puso completamente gris y repitió la misma expresión de antes, creyendo que estaba actuando con naturalidad. Sí, he oído hablar. Sí, quienquiera que haya sido. Fue increíble. Ja, ja, ja. John notó su nerviosismo y afirmó que no había motivo para eso, pero el sudor comenzó a correr con más intensidad y todo su cuerpo temblaba. En ese momento, los agentes creyeron que realmente parecía muy nervioso y estaba ocultando algo. John comenzó a explicar cómo funcionaban los detalles. Dividían a los jugadores en 2 grupos. Primero el equipo de ataque de élite y luego el equipo de ataque general. Los jugadores generales definen sus propios horarios y se asignan libremente, como freelancers. Los de élite, sin embargo, trabajan en conjunto con la agencia de gestión de despertados. Tienen que enfrentarse a pisos más altos, pero reciben financiamiento, equipos y soporte de seguridad, porque fuera de la torre, los jugadores también son solo personas. Además, ser élite viene acompañado de un salario. En medio de la explicación, sin embargo, nuestro protagonista pensaba: si descubren que soy el tipo de los S++, estoy acabado. Pronto se imaginó rodeado de periodistas, con su privacidad invadida, y odiaba ser el centro de atención. John concluyó: de todas maneras, cuando te postules para el equipo de élite, usarás una cámara corporal del gobierno para grabar las incursiones. Sin embargo, nuestro protagonista lo interrumpió rápidamente. Oye, disculpa, pero me quedaré con el equipo general. Esto sorprendió a John, pero Bong afirmó que el equipo general estaba genial para él.
no era tan talentoso como para estar en la élite, incluso con grandes beneficios, y eso es aterrador, ¿sabes?, dijo mientras sus manos temblaban. Luego, esbozó una sonrisa sencilla y afirmó: voy a parar en un piso seguro y a tomar mi parte de las recompensas. Eso ya es suficiente. Los agentes intentaron insistir, pero nuestro protagonista afirmó que esa era su decisión. Lee dio un gran suspiro. Esa había sido otra pista falsa que había seguido. Muchos jugadores prefieren farmear pisos intermedios por botín fácil, pero nadie decía eso tan abiertamente, y eso le pareció realmente patético. Lee lo miró con cierto desdén, pensando: un cobarde así no merece estatus de élite. Determinación. Ese es el verdadero requisito. Al final, respetaron su decisión, pero John hizo un último intento. Si no te importa, ¿podrías entrar en la torre ahora? Es el paso final para la confirmación. Nervioso, él afirmó que sí, pero John completó: puedes hacer una incursión rápida mientras estés allí, así no desperdicias una entrada diaria. Bong parecía realmente tenso. Sabía que eso podría ser una prueba para confirmar su identidad como jugador de los S++. Sin mucho que hacer, afirmó: está bien, entonces haré una incursión mientras esté allí, pero puede tardar un poco, como máximo 2 horas. Lee hizo una expresión sonriente, dejándolo más a gusto. Sin problema, tómate el tiempo que necesites, no te sientas presionado, vamos a esperar. Fue entonces cuando Bong se levantó con toda confianza y se volvió hacia los agentes, pidiéndoles que se sintieran cómodos. Había televisión y bebidas en la nevera, y así se marchó rápidamente ante sus ojos. John no se sorprendió con la partida, pero quiso saber inmediatamente la evaluación de Lee. Difícil decir sobre talento, pero parece tímido. Cada gesto de él se retrae hacia adentro. Probablemente se rendirá en el 11º piso. Joan se sorprendió con el motivo por el cual ella pensaba que él se rendiría, y entonces ella explicó que ese piso testaba el miedo. ¿Te refieres a las 100 pies excavadoras de cola larga?, preguntó John. Esas criaturas no eran particularmente difíciles, aunque eran extremadamente asquerosas, pero era necesario matar a 100 de ellas, y alguien como Bong seguramente entraría en pánico. Se retrocederá a la zona segura y desistirá, afirmó ella con frialdad. John lo creyó. Después de todo, ella había sido bastante precisa hasta el momento. Dentro de las mazmorras, John Corsa había sido invocado. Parecía envuelto por un brillo intenso y, como siempre, listo para cualquier misión. En el mismo instante en que apareció la misión, informando la necesidad de matar a 100 pies, Bong quedó incrédulo con todo lo que podía hacer. 100 de ellas. John estaba confiado. Podría terminar todo en 5 minutos. Pero Bong pronto se recuperó diciendo: no esta vez, despacio y con calma. Nada de rango S+. Mas esta vez, John comprendió inmediatamente. Entonces hoy vamos a jugar a lo seguro. Bong tenía una sonrisa sádica en el rostro. Está bien para mí. Vamos a enterrar ese récord sobre una incursión bien desordenada con un registro todo estropeado. Me escapo completamente del ser. ¿Qué jugador S+? S+. Y así, John cortó por la mitad su primera criatura. Pero aún así, Bong pensó que iba demasiado rápido. Se suponía que debía ser con mucho más calma. Mientras John comenzaba a enrollarse, saltando de una criatura a otra, hasta alejarse, una gran 100 pies apareció a los pies de Bong, dejándolo completamente sorprendido. ¡Maldición! ¡Tengo que correr! Pero en el momento en que iba a tomar alguna acción, su cuerpo simplemente no se movió y algo se deslizó sobre él, llamando la atención de las demás. Cuando John vio esa escena, volvió rápidamente gritando: «¡Invocador Bong! ¡Déjamelo a mí! Esas plagas asquerosas no pueden tocarte». Y así, eliminó un gran número de ellas. Su hoja pasaba y cortaba decenas por la mitad. Bong entró en desesperación, pidiendo que se esperara un poco y se fuera más despacio, pero lo que más veía eran criaturas ya derrotadas en el suelo. Entonces gritó: «¡Eso es una orden, Cossack! ¡Sujétate!». Sin embargo, John no podía obedecer esa orden, pues la seguridad de su maestro venía primero. «Si te lastimas de esa manera otra vez, eso...». Antes de que pudiera terminar, Bong entró en desesperación y se desmayó. Cuando el anuncio fue emitido: «Aviso, el 11º piso de la Torre Negra de Corea ha sido completado. Rango S+. Recompensa, insignia de platino concedida antes de que pudiera recibir la devolución». Sus cuerpos comenzaron a ser enviados de vuelta, y John se disculpó. Al otro lado, Leah esperaba, analizando que solo habían pasado 5 minutos, y que, si él realmente era quien esperaban, debería volver en cualquier momento. De repente, apareció la alerta global,
y Bong estaba de vuelta en su casa. Los agentes estaban en shock. ¡No puede ser! ¿Qué acaba de pasar? La imagen de Bong apareció ante ellos, pero su expresión era de pesar. Realmente no quería tener que recurrir a esto, afirmó fríamente. John apareció justo detrás de su maestro, con los ojos ensangrentados, y completó. Pero ustedes dos, lamento informarles que ahora tendrán que ser silenciados. John avanzó ligeramente, y en un abrir y cerrar de ojos, cortó las cabezas de los agentes. A pesar de que nuestro protagonista esperaba eso, verlos decorados con cintas rojas y gritando su nombre sin parar, había sido aterrador. ¿Qué? ¿Quién? ¿Habló de cortarles las cabezas?, gritó desesperado. Sin embargo, pronto su imaginación comenzó a disiparse y las cabezas decoradas volvieron a sus cuerpos. En todo momento, lo llamaban por su nombre. Nuestro protagonista gritaba pidiendo disculpas por lo ocurrido, alejándose mientras regresaba a la realidad sin darse cuenta. Mi complejo de persecución se activó, pensó Bong mientras tosía, incómodo, afirmando que estaba bien. Entonces, permíteme decirlo nuevamente, nuestro equipo de élite realmente necesita un talento como tú, jugador, Bong explicó a Jin. Bong parecía más pálido que una vela mientras se derretía, diciendo que había ocurrido un malentendido, probablemente coincidiendo con el tiempo de finalización del 11º piso de otro jugador. Intentaba afirmar que esto parecía increíble, pero John, con una expresión de quien no cree en nada, dijo irónicamente, pero el momento fue demasiado perfecto para eso. Ong intentó una vez más hacerles creer que era solo una coincidencia. De todos modos, definitivamente no fui yo. John no quiso insistir más. Le extendió un sobre y dijo, entonces, ya que confirmamos tu despertar, vamos a preparar el contrato. Al agarrarlo, Bong se sorprendió. Este es el contrato de élite, pero pedí un contrato estándar. John fue rápido. Esto está en una dimensión diferente a los casos comunes, por así decirlo. Es el único contrato de este tipo en toda la industria, también conocido como el contrato ultra élite. En el papel, en letras grandes, constaba que se trataba de una gestión especial. Pronto, nuestro protagonista se vio rodeado de seguridad mientras Huang explicaba. Salario anual de 12,000 millones de won, además de inmueble proporcionado, protocolo WIP y esquema completo de seguridad. Además, privilegios de inmunidad. Bong estaba siendo colocado por encima de la ley o incluso tratado como alguien de la realeza. Recordó que estos beneficios se otorgaban solo al jugador de rango 1 de Corea, Yu Chal-min. John insistió en que echara un vistazo, afirmando que eran todos los beneficios que la nación podía ofrecer. Sin embargo, Bong se negó, seriamente. Si no es un contrato estándar, no seré jugador. John sabía que había algo incorrecto. No entendía por qué él rechazaba aquello con tanta vehemencia. Entonces, nuestro protagonista explicó, odio llamar la atención. Llamar la atención es agotador. Era como entrar a una tienda solo para mirar algo, y que la vendedora comenzara a presionar, preguntando qué estaba buscando, haciéndome salir asustado. Ser presionado realmente causaba un gran estrés. Los agentes escucharon todos los ejemplos que él dio. Resumiendo, él es un asiático. Para Bong, escalar la torre de esa manera era divertido. Además, el futuro era completamente incierto, y ni él sabía qué podría suceder más adelante. Por ahora, sentía que era mejor retroceder. John entendió la situación y decidió proceder con el contrato estándar, y luego se dieron la mano. En la mente de nuestro protagonista, se justificaba a sí mismo, afirmando que el contrato de élite traía no solo beneficios para seguir avanzando, sino también una gran responsabilidad proporcional a lo que se recibía. Incluso si quisiera tomarse un tiempo, no podría, porque formaría parte de un equipo creado exclusivamente para escalar los pisos superiores aún no conquistados. Me niego a ese tipo de peso. Estoy satisfecho si solo puedo vivir de una manera más cómoda que antes. En la oficina de 1900, gestión de despertados en Han-dong-seu, el líder de equipo John fue cuestionado. Esto es completamente diferente al informe provisional. ¿No dijiste por teléfono que él era un jugador tímido sin ganas de escalar? El líder de John aceptó. Eso es correcto. Esto llevó a otra pregunta. ¿Y alguien así alcanzó el rango S? Al confirmar una vez más, el líder de equipo Jeon intentó explicar. Parece ser alguien con una disposición única. Pasó de ciudadano común a grado raro. El gerente de Minote departamento preguntó si existía alguna posibilidad de que hubieran confundido a la persona. La asistente del líder, Jeon,
Afirmó que era imposible, porque el momento había sido perfecto en exceso. El viejo director de la Oficina de Gestión de Despertados golpeó la mesa con fuerza. Entonces, ¿a quién le importa si es tímido? Es un talento sin precedentes. Tráiganlo al equipo de élite, sin importar cómo. El jefe John estuvo de acuerdo con el director. Definitivamente formará parte del equipo de élite. Sin embargo, fingiendo estar realmente enojado, Bong Deum-ryo gritó: «Ya dije que absolutamente no», gritó a John. «¿Pero qué es esto? ¡Nos atraparon! Si haces esto una vez más, no ganarás nada, serás desinvertido». Amonestado, John se disculpó. «Sí, señor». Algún tiempo después se mostraron avisos para Bong Deum-ryo. Entrando en la Torre Negra de Corea, 12º piso. Misión del 12º piso. Derrota a 20 comadrejas con lanza de hielo. Límite de tiempo. Dentro de 3 horas. Condición de conclusión. 20 comadrejas, lanzas de hielo, condición de fallo, ser derrotado o desistir de la misión. Al llegar al lugar, convocó rápidamente a John. Cuando John atendió la llamada, Bong Deum-ryo sonrió internamente. «Genial», responde con prontitud. «Creo que puedo confiar en él esta vez». Creía que, si completaban normalmente desde el 12º piso, la oficina de gestión perdería interés. Sin embargo, el frío era demasiado gélido. Había ido preparado, pero hacía mucho más frío de lo que esperaba. Caminando adelante, John se dio la vuelta de repente al darse cuenta de que el invocador Bong se había quedado atrás y gritó: «¡Te vi! ¿Estás bien? Terminaré esto lo más rápido posible y te escoltaré a una sala caliente». Bong quería que la incursión fuera a un ritmo lento, pero John corrió apresuradamente. «Si algo sale mal, te resfriarás. Resfriarse es una enfermedad incurable». John corría entre las comadrejas de hielo, cortando sus lanzas y cuerpos, mientras gritaba desesperadamente: «La vida del invocador Bong está en peligro». Apenado por el frío, Bong intentó forzar la obediencia absoluta de John, pero no funcionó. Pronto apareció un aviso: «Has alcanzado el rango S al completar el 12º piso de la Torre Negra de Corea. Recompensa: insignia de platino concedida como recompensa por récord S+». Minutos después, el líder de equipo John llamó al protagonista jugador Bong desde un río. «¿Acabas de completar el 12º piso?» El joven confirmó, pero afirmó que llegar al 15º piso sería difícil. Al llegar a una sala caliente, John suspiró. «Uf, ahora está caliente. Por favor, mantente tranquilo. Entonces solo voy a ver un poco de televisión». Antes de que John pudiera disfrutar del resto del día, Bong extendió la mano en su dirección utilizando la desinvocación. Bong lloraba, pues habían recogido más de lo que quería. «¿Dónde crees que puedes ver televisión? No hay nada para aquellos que no obedecen». Torre Negra, 13º piso. La misión era atravesar un pasillo lleno de trampas. John agarró a Bong por la cintura mientras comentaba: «Aquí realmente no hay forma. Hay muchas variables. El invocador Bong puede hacerse daño». Los mecanismos de trampa se activaron rápidamente mientras John corría por la sala, esquivando mientras llevaba a Bong bajo el brazo. No tardó en aparecer el aviso: «Has alcanzado el rango S+ al completar el 13º piso de la Torre Negra de Corea». En el 14º piso de la Torre Negra, John avanzó como un rayo. El ataque sónico del murciélago gigante de un solo ojo tiene un amplio alcance, así que el invocador Bong también sufriría daño. «Me encargaré de esto primero, como antes». El aviso apareció: «Has alcanzado el rango S+ al completar el 14º piso de la Torre Negra de Corea». Cuando todo se terminó, Bong recibió 2.750.000 won gracias a las ventas de las piedras mágicas, además de 2 millones de won del fondo de apoyo a los jugadores. Analizó los depósitos y pensó: «Como las piedras mágicas recibidas como recompensa de los pisos 11º al 14º suman 5 kilos, si añado 2,5 millones de won más, gané más de 7 millones de won en 14 días». Estaba extremadamente impresionado, así como ansioso. «Si llego hasta el 20º piso de esta manera, sin problemas, solo las recompensas en piedras mágicas dan al menos 2 kilos. Si vendo a través de la agencia de gestión, eso equivale a 1 millón de won por día, sin tasas ni impuestos. Un salario neto diario real de 1 millón. Una vida con un salario mensual de 30 millones de won me está esperando». Bong ya podía imaginar los billetes dorados de dinero. Al día siguiente, John Corsack fue invocado nuevamente y juró su lealtad, obteniendo una puntuación perfecta de 5 puntos. «Incluso después de que desobedecí órdenes y me rebelé, me siento profundamente honrado». Bong instruyó sobre cómo debería actuar John a partir de ahora. «A partir del 15º piso, vamos a concluir.
con tranquilidad. No pediré que vayas despacio. Curioso, John preguntó si estaba realmente bien. Bong se dio una bofetada en la cara y suspiró. La oficina de gestión ya se había dado cuenta de todo de todos modos. ¿Y si obtengo rango S+ en el 15º piso también? Eso significaría 15 insignias de platino acumuladas. La probabilidad de recibir otro privilegio era alta, y eso lo hacía sorprendentemente codicioso, ya que los privilegios hacen que todo sea varias veces más seguro cuando se acumulan. Bong tenía un incentivo más. Así, convocó: «Vamos, señor Corsac». La mensaje de entrada al 15º piso de la Torre Negra de Corea apareció. La misión del 15º piso era derrotar a 20 trabajadores goblins en aquel bosque. Los monstruos humanoides eran una novedad para Bong. Tenían inteligencia, aunque baja. Escondido detrás de un árbol, recordó que, a partir de esa sesión, la conclusión comenzaría a volverse trabajosa, incluso con suficiente información. También, escondido, John advirtió: «Si uno de ellos nos nota, llamará a los demás. Los goblins son criaturas astutas, así que por favor, mantente aún más bien escondido». John sonrió con confianza. «Los eliminaré de una vez». Una aura surgió a su alrededor, volviéndose cada vez más etérea. Desde su escondite detrás del árbol, Bong se dio cuenta de que esa era la habilidad de sigilo. ¿Podré aprender eso también después? Cada corte que John realizaba era una locura. Los goblins perecían sin siquiera darse cuenta. Cada golpe los eliminaba por completo. Mientras John eliminaba goblin por goblin, distribuyendo un ataque a cada monstruo, apareció la notificación: «Misión del 15º piso completada con éxito. Nivel aumentado. Recompensa: piedra mágica de 1,5 kilos. Recompensa: 5 pociones de curación exclusivas de la torre». Otro aviso también apareció para Bong: «Has alcanzado el rango S+ en la conclusión del 15º piso de la Torre Negra de Corea. Recompensa por finalización. Emblema del propietario otorgado. Ahora podía desafiar el 16º piso, pero decidió abandonar la torre. Una aura los envolvió, haciendo que aparecieran nuevamente en la sala de estar. Bong abrió inmediatamente el inventario y retiró cada uno de los distintivos. Con esto son 15 distintivos de platino en total. Naturalmente, esta vez también surgió un privilegio otorgado por la acumulación de 15 distintivos de platino. Cuando recolectó 5 distintos, apareció el privilegio de mejora de rasgo. Con 10 distintivos, surgió el privilegio de copia de habilidad. Esto hacía que Bong estuviera ansioso por descubrir qué aparecería esta vez con la acumulación de 15 insignias. Bong de Oh-hyun obtuvo un kit de escudo de energía, un artículo que no era exclusivo para uso en la torre. El artículo era como un brazalete dorado que pronto equipó. Como efecto, lo protegía con un escudo que absorbía daños. Límite: el artículo desaparecería tras absorber una cierta cantidad de daño. Se necesitaban 5 horas de tiempo de recarga para su reutilización. Una armadura de cuerpo entero holográfica apareció alrededor del cuerpo de Bon Jo-ryom. A pesar de estar fuera de la torre, la energía persistía alrededor de Bon Jo-ryom, mostrando cómo podría usarla en la realidad. Bong imaginó por cuánto podría vender el artículo en el mercado: 2 millones, tal vez 3. Si lo vendía, podría retirarse y no necesitar escalar más la torre. Sin embargo, al pensar que en los pisos más altos las recompensas eran aún mejores, desistió y se volvió hacia la invocación que comía pollo frito. «Señor Corsac, una limpieza de rango S+. En el 16º piso es posible, ¿verdad?» John aseguró que sería posible conquistar el piso, pero tendrían que tener cautela, ya que no sería tan fácil. Bon de Oh-ryo se preguntó qué debería hacer. La posibilidad de vender el brazalete nuevamente surgió en su mente. En el departamento de gestión, el director preguntó a John Wang cuándo había sido la última vez que hicieron un anuncio de limpieza de rango S+. La asistente reveló que había sido hace medio mes, y John completó: «Parece que está encallado en el 15º piso». El director se rasguñó la cabeza pelada y golpeó la mesa. «Los cielos están ciegos, desperdiciando tal talento en un jugador tan tímido». Mientras comentaba sobre la dificultad del 16º piso, John miró su celular después de recibir un mensaje y se asustó rápidamente, revelando al director al jugador Bon de Oh-ryo que está viniendo a la oficina de gestión de despertados. Él quiere usar la tienda de los jugadores. Escuchar lo que el joven quería hacer trajo un pensamiento repentino al director. Se quedó yendo repetidamente al 15º piso para obtener artículos para vender. John compartía la misma suposición. El director se sorprendió con la idea. «¿Cómo podemos ser tan estúpidos? Criticamos al jugador Bong sin saber la verdad». Entonces, de inmediato mandó al líder Jeon apoyar al jugador Bong, vendiendo a precio de ganga cualquier artículo que quisiera. 15 días atrás, ante una barrera en un bosque,
La cara de John se llenó de insatisfacción. ¿Qué dijiste, Bong? Habías levantado la camisa y le dijiste a John que te atacara con la daga. John casi se volvía loco al escuchar el pedido de su invocador. Ong, para calmarlo, trató de explicar que solo estaba probando si el escudo de energía funcionaba correctamente. No entendía por qué tanta confusión. John sacudía la cabeza apresuradamente, negándose a escuchar a su invocador. Frustrado, Bong, de Un-hyun, agarró el puño de John y tiró de la daga en su propia dirección, hiriéndose. John quedó impactado por lo que vio. La hoja se manchó con el rojo del cuerpo de Bong, quien se dio cuenta de que aún no había activado el escudo y rápidamente tomó una poción de curación para tratarse. Mientras John caía en la desesperación, maldiciendo el brazo que se usó para atacar a Bong, John agarró los hombros del protagonista, suplicando que no actuara más extraño de esa manera. Acordando con John, Bong, de un río, le mandó comenzar la cacería. Rápidamente John empezó a escalar los árboles y a atacar a los monstruos que vivían en ellos. Bong siguió la cacería de John, que debería terminar en menos de 10 minutos. Quería practicar algunas habilidades en el transcurso. Bonju-ryum susurró pasos de las sombras. Su cuerpo pareció dividirse, dejando atrás una copia de luz, mientras que el cuerpo original reapareció varios metros adelante. Bong quedó impresionado y continuó usando la habilidad de pasos que Corsac le había enseñado, haciendo movimientos libres y perfectos para correr. En medio del entrenamiento de Bong, un monstruo de orejas puntiagudas apareció detrás de algunos arbustos. El goblin notó su presencia y chilló. Bong se sorprendió al encontrar tal monstruo. Parecía estar escondiéndose de Corsac. El goblin, al ver al humano, lo atacó descontroladamente. Bong rápidamente usó el escudo corporal, bloqueando la mordida que el goblin iba a dar en su brazo. La mordida no dolió. Hizo cosquillas en el brazo de Bong, que asustado dio una patada hacia arriba, golpeando al goblin y haciéndolo volar lejos. El goblin cayó cerca de John, quien notó su presencia. John finalizó al goblin con un ataque de espada. Buen pase, chico. ¿Por casualidad juegas al fútbol? Una vez que completó el ataque, John notó el peligro. Usó un árbol para saltar en dirección a Bong. Al acercarse al invocador, rápidamente verificó si estaba bien. John revisó todo el cuerpo de Bong, incluso oliendo sus axilas para ver si estaba sudado. Cuando Bong afirmó estar bien, John lo reprendió furiosamente. Te lo dije varias veces que ser valiente es algo malo. Invocador. Bong se puso las manos en las orejas para sofocar los gritos, pidiendo disculpas. Después de medio mes de entrenamiento, Bong, de un río, se acostumbró al uso de la habilidad. Había acumulado 22 kilos y medio de piedras de maná, con un valor de mercado superior a los 11 millones de won. El líder de On agradeció la llamada de Bong, quien preguntó si podía visitar la tienda de jugadores. John quería enviar un equipo para atenderlo en casa, pero Bong lo tranquilizó. Afirmando que iría solo, sin embargo, como John insistió, no pudo rechazar. En limusina, Bong llegó al departamento de despertados. Al bajar del coche de lujo, Bong fue recibido por el líder de On, a quien hacía tiempo no veía. El jugador Bong extendió la mano, indicando el camino y dándole la bienvenida a Bong. Desde Hyun, observando el trato VIP, Bong se sintió un poco incómodo, pero aceptó. Bong colocó la palma de la mano en un escáner para registrar su información. Tras el registro, Jeon afirmó que podría visitar el departamento a cualquier hora para usar la tienda. Se ofreció a ayudar a Bong, pero el chico afirmó que haría todo solo. Cuando Bong estaba a punto de abrir la puerta para entrar en la tienda, ella se abrió sola y le dio la bienvenida con una suave voz robótica. Bienvenido a la tienda de los jugadores. La tienda exclusiva parecía extremadamente lujosa, sin embargo, dejó a Bong confundido el hecho de que no hubiera jugadores allí. Preguntándose si eso se debía a que los artículos eran caros, cambió de idea, decidiendo vender primero las piedras de maná. Al colocar las piedras de maná en la balanza, el vendedor advirtió que los más de 11 millones serían depositados en la cuenta de Bong en un plazo de 3 días. Preocupado, el chico preguntó si no podría usar el monto de inmediato, algo que fue permitido por el vendedor. Bong quería hacer las compras rápidamente y volver a casa. Mientras tanto, el director preguntó a John cómo iban las compras del jugador Bong. El líder de equipo reveló al director que el joven estaba comprando en ese mismo momento y que la tienda había sido especialmente cerrada para otros jugadores. Cuando se le preguntó sobre los precios, el líder de On reveló que había instruido al equipo a vender los artículos con un 90% de descuento, ya que los jugadores tímidos no aceptarían cosas totalmente gratis. El final del día llegó rápidamente. Bong llevó a casa la masa de adamantium que compró por 2 millones de won.
además de las botas de cuero del basilisco compradas por 3 millones. Bong, sabiendo que los artículos normalmente costarían de 20 a 30 millones, imaginó que el líder de equipo personalmente le había ayudado a conseguir un descuento. No importaba cuánto lo pensara, estaba seguro de que era un trato especial. Eso le frustraba, ya que nada es gratis en el mundo. A pesar de la irritación, Bong mostró una expresión feliz al ver lo bonitas que eran las botas. Las botas eran suficientes para la defensa, ya que poseía el escudo de energía. Ahorró bastante gracias a sus recompensas, a pesar de haber decidido no ser codicioso al escalar la torre. Las recompensas eran tentadoras para Bong. Al día siguiente, Jon Corsac fue invocado una vez más. La invocación se presentó, saludando a Bong con entusiasmo. Saludos. Saludo al invocador Bong. Estoy honrado de haber sido convocado hoy. Jon pensó que irían al 15º piso nuevamente, pero Bong reveló que irían al 16º. Bong completó el tiempo de recarga de invocación. Está de vuelta. Jon se emocionó y de inmediato recomendó: invoca a uno más. Mientras usaba la magia de invocación, Long imploró a todas las deidades que lo bendijeran al utilizar la invocación aleatoria. La magia llenó toda la sala y la silueta de un cuerpo humano comenzó a formarse. El cuerpo de esa persona comenzó a crecer y a levantarse en el aire. Inesperadamente, el hombre invocado golpeó el techo, quedándose con la cabeza atrapada. La expresión de asombro llenó la mirada desesperada de Bong. ¿Qué demonios invoqué? Al ver el daño que había ocurrido en el techo, supo que tendría que gastar sus ahorros para repararlo. Brazos gruesos con tatuajes tribales se formaron y pies igualmente grandes temblaron el suelo al tocarlo. El gigante que surgió no cabía en la casa de Bong. Medía al menos 3 metros de altura y tenía una anchura tan considerable como la de un automóvil. Eran demasiado grandes para que el pequeño apartamento soportara. Cuando el gigante bajó la cabeza, sacándola del agujero, ¿qué hizo en el techo? Bong, asustado, se preguntó si realmente era un humano o un monstruo. Jon no esperó y saltó con los 2 pies para atacar al invocado. ¡Apártate, bastardo! Los 2 pies de Jon impactaron firmemente en la cara del gigante. El gigante se sentó en el suelo. Jon lo atacaba sin siquiera causar daño. Esto hizo que él gritara: ¿por qué eres así? Viniste aquí para arruinar mi vida. ¿Qué pasa con tu mirada? Baja la cabeza, bastardo. Atacar al gigante con tanta furia hizo que Bong pensara que ya se conocían y tenían una rivalidad entre ellos. El gigante exhaló un aura poderosa que intimidaba tanto como sus tatuajes y los vellos esparcidos por todo su cuerpo. Con una mirada sombría, respondió a Jon: eso no duele, solo hace cosquillas. Ante la provocación, Jon tomó sus dagas. Vamos a ver si puedes seguir hablando después de que acabe contigo. Antes de que Jon saliera nuevamente contra el gigante, Bong se interpuso entre los dos. ¡Deténganse! Bong lloraba, y pues el techo ya estaba roto y no quería más confusiones. Jon cambió completamente su actitud, sentándose rápidamente tras la orden de Bong. Desde el río, el protagonista pidió que Jon Corsac les diera algo de privacidad. Necesito hablar con nuestro nuevo amigo. Jon pensó que no era necesario irse y reveló que el hombre frente a ellos era bastante famoso. Es notorio en nuestro mundo por ser un total idiota. Apuesto a que ni siquiera sabe cuáles son las 3 leyes. Al escuchar a Jon insultarlo, el gigante con tatuajes tribales lo corrigió. Esas 3 leyes las conozco. Memorizarlas fue difícil. Jon le ordenó al hombre que recitara las leyes, y con dificultad comenzó. Primero, la obediencia al invocador debe ser absoluta. Segundo, el valor y la pelea del invocador deben ser entendidos como prioridad. Mientras se esforzaba por recordar la 3ª ley, el cerebro del gigante se sobrecalentó por esforzarse demasiado. Jon le apuntó, advirtiendo inmediatamente a Bong: ¿lo viste? Es un total estúpido. Deberíamos simplemente eliminarlo ahora y mantenerlo prohibido de ser invocado por al menos 100 días. Bong juró, al menos, quería verificar la información del gigante salvaje. Estúpido escudo de carne de la tribu de las grandes llanuras. El nombre era desconocido, el rango era raro, y el tipo era humano guerrero salvaje. Tiempo límite de manifestación: 10 horas, mientras que el tiempo de recarga para la invocación era de 3 horas. Al ver que el guerrero estaba en el rango raro, el más bajo que podía obtener, Bong lo trató como un desperdicio. Se preguntaba si debía esperar otro mes para usar la invocación nuevamente. Para decidir, hizo una entrevista con el guerrero. Nombre: el guerrero salvaje no sabía. La siguiente pregunta: ¿sabes de dónde eres? El guerrero tampoco lo sabía. Bong hizo otra pregunta. ¿Conoces la torre?
Sin embargo, el gigante tampoco sabía sobre ella o no la recordaba. Frustrado, Bong decidió al menos verificar las características detalladas del gigante para saber si poseía algo notable. Tan pronto como Bong, con la mirada, intentó hacerlo, un choque se transmitió por su cuerpo, llevándolo de dentro hacia las memorias del salvaje. Así como había sucedido con Jon Corsi cuando despertó, Bong estaba en llanuras desconocidas. Un poco más adelante, un gran guerrero corría alegremente. Había perseguido varias mariposas y jugaba con ellas, adorando la belleza de los colores. Ese era un guerrero salvaje de la tribu de la Gran Llanura. Eran seres de alma pura que encontraban la verdadera felicidad simplemente uniéndose a la naturaleza. En ese momento, lobos carniceros aparecieron, contrastando con la inocencia del guerrero, criaturas cuyas estadísticas de fuerza física eran de más alto nivel. El guerrero salvaje agarró a los lobos que iban a atacarlo y los trató como mascotas, abrazándolos y besándolos. Pero este guerrero salvaje tenía la mente más vacía que lo común. Con una sonrisa maliciosa, un hombre se acercó al guerrero. «Eres más grande de lo que pensé. Yo soy Airos. ¿Cuál es tu nombre?» El guerrero ni siquiera recordaba su propio nombre. Al final, el guerrero salvaje cayó en un engaño del falso héroe y fue usado como escudo de carne en la batalla contra la superbestia Hidra. Con su cuerpo resistente, soportó el ataque del soplo de la Hidra y contraatacó, arrancando las cabezas de la criatura una tras otra, sin darse cuenta de que su propia piel se estaba derritiendo, impulsado solo por el simple pensamiento de proteger a sus compañeros. Sin embargo, eventualmente sucumbió al acumular los daños del soplo ácido, derritiéndose por completo, rodeado por las sombras de aquellos que creía eran compañeros. Bong pudo entender por qué el guerrero era llamado escudo de carne. La historia era extremadamente triste hasta el punto de hacerle morder los labios. Tomando una decisión, Bong extendió la mano al guerrero. «¡Bienvenido! ¡Vamos a escalar la torre juntos!» El guerrero extendió la mano. Solo uno de sus dedos ya era del tamaño de la mano de Bong, quien al agarrar uno de ellos afirmó: «Comencemos dándote un nombre. ¿Prefieres Yanan o Gobang?» El gigante no sabía cuál era mejor, y al ser instruido para elegir uno de los dos, acabó eligiendo el nombre Gobang al nombrar al guerrero. El buen de Uriel afirmó con confianza: «Lo haré feliz. Confías en mí, ¿verdad?» El gigante decidió confiar en Bom de Uriel por ser su invocador y por hacer lo que él dijera. Así, Bom de Uriel acercó a Jon. «El señor Corsac, el señor Gobang y yo, los tres seremos compañeros de aquí en adelante. Entonces trabajaremos juntos». Jon se sintió insatisfecho por trabajar con el guerrero, pero al hacer algunos cálculos, se emocionó por ayudar. Jon movía la cola como un cachorrito. «Oh, no digas nada más, señor. Ahora que lo miro, parece un escudo de carne confiable. Lo moldearé y lo haré alguien útil para ti». Con todo planeado, Bom de Uriel celebró y trazó el siguiente paso. «Vayamos al 16º piso de inmediato». Irritado porque Gobang no respondió con entusiasmo, Jon lo reprendió de inmediato. El grupo estaba formado por un jugador tímido, un asesino perturbado y ahora un guerrero escudo de carne. En teoría, esto sonaba Maya como una receta para el desastre, pero resultaría ser diferente. Aparecieron las notificaciones. Entrando en la Torre Negra de Corea, piso 16. Estadísticas físicas fortalecidas para combinar con el nivel actual. Rasgos y habilidades de combate ahora están disponibles. Tras la materialización de los tres en el espacio de la Torre Negra, Bong de Uriel recibió su misión. Elimina a 30 goblins exploradores en 5 horas. Mientras caminaban por el bosque, Jon pidió al invocador Bong y Os que activara su escudo de energía. Siempre debes estar preparado para usar el paso de las sombras en cualquier momento. Mientras Jon recordaba a Bong que los bastardos de los goblins tenían ataques venenosos y solían emboscar, los propios goblins, que ya los estaban observando, permanecían escondidos entre los árboles. Una cerbatana surgió entre las ramas apuntando a Bong de Uriel. El goblin sopló la cerbatana, haciendo que la flecha disparara como un cohete. El ataque viajaba hacia Bong, pero, en medio del camino, Jon Corsac agarró la flecha. Gritó rápidamente al ver a numerosos goblins saltar en su dirección. «¡Es una emboscada!» Bong de Uriel saltó para esconderse detrás de una piedra, mientras Jon usaba toda su agilidad para agarrar y bloquear las flechas que venían hacia él. Numerosas flechas también caían sobre la piedra detrás de la cual se escondía Bong de Uriel. El miedo surgió en su corazón. Se estaban escondiendo y esperando. Parecía haber más de 50 de ellos. Actuando como un líder, Bong de Uriel rápidamente coordinó al equipo.
Go-Bang, quédate al frente y bloquea. Los ojos de Go-Bang brillaron con una energía dorada. A cada paso, el suelo temblaba como si un terremoto estuviera ocurriendo. Go-Bang saltó alto, tan alto como los árboles, y en su camino de caída estaban los goblins. John, que luchaba contra los goblins, se dio cuenta de que, de repente, los monstruos estaban huyendo cuando una sombra apareció sobre él. John miró hacia arriba. La caída de Go-Bang sacudió todo el bosque, lanzando a los monstruos por los aires y volteando el suelo del revés. John fue atrapado en la onda de choque del ataque y, al igual que los goblins, voló lejos detrás de la piedra. Bom de Uriel abrió los ojos, increíblemente impresionado, ya que eso ni siquiera podría ser considerado una pelea. Los goblins exploradores apresuradamente intentaron usar nuevamente sus cerbatanas, soplando nuevas flechas venenosas. Estas caían sobre el guerrero gigante. Sin embargo, su piel era tan gruesa que las flechas no penetraban, en cambio, rebotaban lejos. Go-Bang siguió la orden de Bondio, avanzando con furia y eliminando a cada uno de los goblins con las explosiones causadas por sus puños. Donde Bondio quedó nuevamente boquiabierto, no podía creer que ese guerrero salvaje era solo de rango raro, ya que solo su habilidad de combate era comparable a la de alguien de rango doble. Parecía que la nota de rango raro dada a Go-Bang solo lo menospreciaba debido a su baja inteligencia. Al final del día, varias cajas de pollo frito fueron entregadas a la casa de Bom de Uriel. Go-Bang tomó varias patas de pollo con la mano y las comió una tras otra, saboreando el gusto de la fritura, mientras Bom de Uriel elogiaba el desempeño de Go-Bang. John lo provocaba. «Come una por una, grandullón». Regresando para probar uno de los pollos fritos, John casi se quema la lengua debido a lo picante que estaba, mientras también comía el pollo frito. Bom de Uriel se sorprendió al oír a Go-Bang invocar. «Buena persona». Go-Bang golpeó su pecho peludo jurando: «Tú alimentas pollo. Go-Bang te dará vida». Bom de Uriel se sintió avergonzado por su timidez y agradeció a Go-Bang. En comparación con el trabajo que hicieron, un poco de pollo no es nada. En medio del agradecimiento de Bom de Uriel, John atacó al guerrero grandullón bramando: «¡Habla bien, estúpido bastardo!». Los ojos de Bom de Uriel casi saltaron del susto. Se levantó apresuradamente, reprimiendo a Johnny mandándolo a dejar de molestar a alguien que estaba comiendo. Al día siguiente, el grupo fue al 17º piso de la Torre Negra, estando una vez más en el bosque. Bom de Uriel flexionó los músculos de los brazos, mostrando las venas animadamente. «Ahora que estoy en el nivel 16, puedo sentir el poder surgiendo. Es casi incontrolable». El poder que desbordaba del cuerpo de Bom de Uriel lo hacía sentir como una bestia, un caballo salvaje. John siempre había visto a personas que alcanzaban cerca del nivel 20 comenzar a volverse arrogantes y no le dio mucha importancia a la emoción de Bom de Uriel. Mientras el joven se emocionaba, el guerrero Go-Bang permanecía en alerta para no permitir que nadie lo perturbara. En el 17º piso, la misión era derrotar a 30 goblins guerreros. Los goblins estaban dispuestos en batallones, como verdaderos ejércitos, vestidos con cascos, armaduras ligeras, espadas y escudos. Parecían haber salido de videos de desfiles militares. Al ver en persona a esos goblins guerreros, Bom de Uriel sintió una presión insana en ese batallón de goblins. Había al menos 90 fuerzas para meros monstruos. También eran sorprendentemente hábiles en estrategias y tácticas. Bom de Uriel había estudiado una de las marchas antes de entrar en el 17º piso. Cuando la unidad de goblins guerreros apareciera, él primero regresaría a la zona segura, atravesando un camino entre los árboles, saliendo del área abierta del bosque e yendo a una zona con escudo. Esperaría hasta que los goblins regresaran, ya que se dispersarían patrullando en grupos de 3 para evitar atraer la atención de todos, atrayendo solo la atención de 3. Derrotarlos periódicamente y repetidamente sería la clave para el éxito. Esa era la estrategia común, pero requería una cantidad considerable de tiempo. Bom de Uriel, por otro lado, poseía una segunda estrategia. El protagonista llamó a Go-Bang. Él sería parte de un plan en el que Bom de Uriel no perdería tiempo con procesos tediosos. Con una expresión sencilla, Bom de Uriel solo señaló hacia adelante y ordenó: «Comienza a caminar». Al escuchar la orden, Go-Bang bramó al cielo, liberando su energía, haciendo que el suelo se agrietara y relámpagos serpenteaban alrededor de su cuerpo. Al ver la animación del gran guerrero, Bom de Uriel ordenó con una sonrisa: «Elimina a todos los enemigos».
Gobang avanzó como un camión, descontrolado. A cada paso, recorría varios metros en dirección a los goblins. Los dos goblins en la línea del frente sibilaban, señalando al enemigo. Inmediatamente, el ejército extendió lanzas en dirección a Gobang. Gobang enfrentó decenas de lanzas y lanzó al aire a todos los goblins que las portaban. Con el impacto de su gran cuerpo, los goblins guerreros cayeron al suelo uno tras otro, como una lluvia de monstruos verdes. La onda de impacto de los pasos de Gobang sorprendió a Bong de Uriel. ¡Wow! Esta actuación es insana. Las estrategias y tácticas solo funcionaban cuando las clases de peso eran similares. Gobang era como un tanque de guerra enfrentando pequeñas bicicletas. Rápidamente, Bong de Uriel obtuvo la conquista de rango S+, en el 17º piso de la Torre Negra de Corea. Como recompensa, obtuvo otra insignia de platino. Mientras Bong de Uriel observaba emocionado, John notó algo que lo dejó en shock. El grupo había ido directamente al 18º piso y, frente a ellos, aparecieron decenas de goblins de la clase asesina. La misión esta vez era derrotar a 30 de ellos. Bong de Uriel ordenó de inmediato el avance de Gobang. Sorprendentemente, los goblins esta vez eran monstruos que utilizaban habilidades de sigilo. Sin embargo, Gobang extendía los brazos y abrazaba el entorno de varios árboles, capturando también a los goblins invisibles. Sin embargo, como Gobang no tenía una alta inteligencia, no sabía que había agarrado a los monstruos y miraba de un lado a otro, confundido, mientras continuaba intentando buscar a los monstruos. Lo bueno de Uriel se dio cuenta de que tal vez no sería tan fácil como había imaginado. En ese momento, una risa arrogante surgió en el bosque. John tenía la nariz en alto y las manos en la cintura. Has sufrido viendo la estrategia de ese bastardo ignorante hasta ahora. Voy a purificar tus ojos con un tour elegante, entrando en el paso de las sombras. John se burló. La sigilosidad de esos goblins no se compara a la mía. John avanzó en zigzag entre los goblins invisibles, entregando a cada uno un único ataque suficiente para eliminarlos. Las acrobacias que John hacía en cada avance traían elegancia a sus pasos. El contador de bajas subía rápidamente. Bondu y yo quedamos boquiabiertos con la habilidad de John Corsack, pero cambió su expresión a una sonrisa maliciosa y satisfecha, ya que John había caído en su trampa. Corsack se estaba poniendo ansioso, ya que su tiempo de destacada había disminuido gracias a la aparición de Bong. Su espíritu competitivo estaba en su máximo. Cuanto más trabajaba John, más Bong aumentaría sus habilidades con las ganancias obtenidas. La confianza surgió en Bong de Uriel al tomar la masa de adamantio. Ya estaba en el nivel 18, y con toda su fuerza, liberó el caballo interior que se escondía dentro de él, moviendo la crin al viento. Bong de Uriel, que había trazado todas las estrategias antes de entrar en el 18º piso, estaba listo para pelear. El nivel de sigilosidad de los goblins no era alto. Si Bong se concentraba, podía detectar sus movimientos, creyendo que no había nada que temer, habiendo practicado el paso de las sombras varias veces mientras repetía el 15º piso. Avanzó. El protagonista corrió entre los árboles hasta llegar detrás de un goblin que estaba invisible, pero en el momento del ataque pisó en falso, se torció el pie y perdió el equilibrio. Aún así, por un golpe de suerte, la masa golpeó al goblin. El goblin fue eliminado por el ataque torpe, aumentando el número del contador de la misión a 10. A pesar de no sentir que había logrado una gran hazaña, Bong Yu-ryo trató la casa en el 18º piso como un éxito. Sin embargo, fue en ese momento que un goblin apareció detrás de él y su ataque descendió sobre la cabeza de Bong Yu-ryo. En otra área, John continuaba cazando, eliminando a los goblins con agilidad. El contador subió rápidamente, superando las 20 bajas. Pronto, solo quedaban 3 más para la conclusión de la misión. Gobang había comenzado a mover las manos y movía su cuerpo como un peón, mientras golpeaba el suelo para intentar atacar todo lo que estuviera a su alrededor. Gracias a los ataques aleatorios de Gobang, algunos fueron eliminados, continuando a golpear el suelo. Gobang se jactó. El escudo de carne ayuda más. Cambiando de tema, John se preguntó dónde estaba el invocador. El ataque con espada del goblin que cayó sobre la cabeza de Bong de Uriel golpeó el escudo de energía que lo envolvía. El goblin fue lanzado hacia atrás, y Bong fue salvado por la protección. El protagonista se rascó la cabeza, sintiendo el peligro por el que había pasado. Si no hubiera sido por la barrera de energía, antes de que pudiera recuperarse, 2 goblins lo rodearon, atacándolo por delante y por detrás.
Quizás debido a la descarga de adrenalina, Bong de Uriel ejecutó movimientos rápidos. El movimiento de las espadas de los goblins también parecía más lento de lo normal. Al saltar y esquivar los ataques, se movía como si el mundo estuviera en un estado de lentitud. Bondu rió y atacó con la masa, golpeando a ambos goblins y eliminándolos con perfección. Así, concluyó el 18º piso de la Torre Negra de Corea, alcanzando el rango S+ como recompensa. También obtuvo una insignia de platino. En cuanto la batalla de Bondu Río terminó, John apareció corriendo mientras lo buscaba. Bondu Río, que observaba una pantalla de notificación, comentó al ver a John: «Creo que fui yo quien dio el último golpe». John cayó de rodillas, llorando por haber dejado a Bondu Río en peligro. En la agencia de gestión de despertados, surgió una nueva notificación de que el 18º piso había sido completado con nota S+. El director golpeó la mesa, celebrando. Junto a él estaba el líder del equipo de John, que comentó, sabiendo que se trataba de Bondu Río: «Es imparable». Definitivamente se preparó cuidadosamente. El viejo director afirmó animadamente que se habría revelado si hubiera estado en la posición de Bong. Estaba rompiendo récords de manera consecutiva. Sin embargo, el líder del equipo de John y su asistente sabían que revelar la identidad era peligroso, ya que el jugador Bond de Uriel era súper especial. Jeon afirmó que necesitarían tener más cuidado que el destinado a los equipos de élite. En las noticias, una nueva celebridad secreta se volvió viral. Un nuevo viento sopla en la escalada de la Torre Negra en Corea. Después de un hiato de 20 días, se registraron impresionantes 18 conclusiones consecutivas en la clasificación S+, un récord sin precedentes. La historia de la escalada de la torre está siendo reescrita. Se estima que el jugador misterioso está en el nivel 19. No solo los jugadores, sino toda la nación está interesada en descubrir la identidad de ese jugador. La televisión se apagó. John suspiró después de ver una vez más esa noticia en la pantalla. Junto a él, Bondu Río pidió que no suspirara. «Si tienes algo que decir, por favor, dilo». John suspiró una vez más y afirmó: «Esto terminó siendo muy rápido. La velocidad con que usted está percibiendo su talento, señor Bonjo». Se señaló a sí mismo confundido. Movió las manos con el rostro sonrojado, pidiendo que John dejara de bromear y hacer chistes. Sin embargo, John no estaba bromeando. El paso de las sombras que el invocador Bong había mostrado en el último piso en el que estuvieron era un movimiento perfecto, algo que incluso él había trabajado duro para imitar. Los movimientos de Bong de Uriel eran aún más peligrosos. Hablando con sinceridad, John advirtió ansiosamente: «Vas a empezar a encontrar la lucha divertida y a ganar confianza, y así es como el peligro aumenta proporcionalmente. Si te pierdes, puede ser peligroso. Hicimos una promesa, ¿verdad? La seguridad primero, la autopreservación primero». Confundido con el exceso de John Bond, el Río confirmó la promesa: «Absolutamente no haré nada peligroso». John asintió, pero se sentía incómodo al enfrentar la sonrisa común en la mirada de Bond. John lloraba internamente al presentir a nuestro invocador. «Parece que definitivamente causará un accidente algún día».